Estamos aquí en Lindavista con nuestros hermanos de la misión de Lindavista, con mi hermana Provi, con mi hermano Fabián, y de alguna manera estamos haciendo un servicio como lo hacemos en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos disfrutarlo todos, para que hagamos Santa Cena, porque es importante para nosotros, ya que a veces pues nos cuesta trabajo desplazarnos. La Ciudad de México es tan grande que es difícil desplazarse. Entonces tenemos aquí un lugar donde podemos nosotros poder asistir y aprender, y aparte de nuestra hermana Provi y nuestro hermano Fabián son tan lindos que bueno, qué mejor la podemos pasar aquí en Lindavista. Vamos a pasar a nuestro tiempo de estudio. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Dedo Inquisidor. Ay, qué nombre tiene, ¿verdad? Dedo Inquisidor, imagínense este Dedo Inquisidor. Esto está inspirado, por supuesto, en Mateo 7, del 1 al 2. El Señor ha puesto en un servidor que compartiera estas palabras para que me confrontó a mí primeramente y quiere confrontarlos a ustedes en lo que sea necesario. Quizás no nos quede a todos, porque algunos estamos bien librados de esto, pero algunos no. Entonces, el Señor nos pide que pongamos atención y que aunque ya lo conozcamos, podamos experimentar o preguntarnos a nosotros mismos, hurgar en nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Dedo inquisidor. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasa cuando alguien te juzga? Piénsenlo. Cuando alguien te juzga, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Yo no conozco a nadie que le guste que lo estén juzgando. Nadie. A alguien le puede gustar que le digan cómo se le ve su ropa, si se le ve bonita, pero cuando le dices que se ve mal, pues no le gusta, ¿verdad? Sin embargo, todas las personas se sienten con la autoridad moral para juzgar a todos los demás. Eso sí, todos son buenos para juzgar a todos, pero a nadie le gusta que lo estén juzgando. Pero ¿qué hay de sus propias vidas? Todos estos que juzgan, ¿qué hay de sus propias vidas? ¿Ellos nunca se equivocan? ¿Qué hay si su juicio a la hora de juzgar está equivocado? Generalmente las personas se equivocan. Todos nos hemos equivocado en algún momento. Nadie es perfecto. Solo el Señor Jesucristo es perfecto. Pero nosotros, pues a veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero ahí vamos, poco a poco. Hay un ejemplo perfecto que es la Inquisición. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? ¿Han escuchado la Inquisición? En la Inquisición castigaban severamente las herejías de los fieles, obviamente contrarias, que iban en contra de la religión católica, pues fueron los católicos los que inventaron esta Inquisición. En esto estamos hablando de la época medieval. Muchas veces se castigaba con pena de muerte, pero también incluían fuertes torturas. Los torturaban feo. Esta Inquisición se inició más o menos por el año de 1184 al sur de Francia, primeramente para combatir la herejía de unos que se llamaban los cátaros. Estos cátaros eran un movimiento gnóstico religioso. Los gnósticos, ya sabemos, Pablo estuvo peleando contra los gnósticos porque querían llevarse a los cristianos del lado gnóstico y pues no tiene nada que ver. El Santo Oficio se fundó en 1478 en España por los reyes católicos para castigar la apostasía y la herejía. Imagínense en este tiempo castigar la apostasía. Cuando es tiempo de apostasía, tendrían que matar a millones. Más o menos esta Inquisición duró unos 350 años, imaginen ustedes. Y es que la iglesia institucional o la iglesia católica también llamada, se había alejado de las escrituras. Obviamente muchos sacerdotes despertaban y decían, esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Y fue que empezaron a ver dentro de sus mismas filas revueltas. Y de ahí se inició el movimiento reformado. Muchos de ellos cristianos fieles a Cristo. Aquí se puede ver claramente que la gente se equivoca. Se equivoca y feo, y eso que digan que están con Dios. ¿Qué tiene que ver todo este pasaje con lo que vamos a estudiar hoy? Bueno, pues vamos a descubrirlo.
Les pido si por favor se pueden levantar en reverencia a nuestra palabra de Dios y buscan Mateo 7, verso 1 y 2. Mateo 7, verso 1 y 2, donde dice la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís será. Muchas gracias, por discúlpenme. Vamos a nuestro primer punto. Mateo 7, 1. No debemos juzgar, porque a nosotros como cristianos nos está prohibido juzgar a otros, pues ya que el Señor Jesús lo dice tan enfático aquí en el pasaje, para la primera frase de lo que dice después. Si yo lo explicara de manera inversa, o sea, cambiara la posición de la oración, podría decir que si juzgas con un tipo de juicio, serás juzgado tú también así, y por eso mejor no juzgues. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Si vas a juzgar de una mala manera, no lo hagas. Juzga como debe de ser. El mandamiento no es el no juzgar. Muchas veces nos dicen, no, es que nosotros como cristianos no debemos juzgar a nadie. Pero entonces, ¿cómo decidimos las cosas que queremos? ¿Cómo decidimos las cosas que necesitamos? Tenemos que juzgar. ¿Cómo decidimos? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a un lugar y... Ay, mi hermanita, ¿cómo estás? Podemos llegar a un lugar y ver en la fiesta de la familia. Y vamos a encontrar personas que, pues algunos nos caen bien y otros nos caen, pues no tan bien. Quizás no mal, pero pues no nos caen tan bien. Y no nos gusta platicar con ellos porque luego son impertinentes o toman mucho. Entonces no podemos juzgar y no podemos alejarnos de esa persona. Tenemos que juzgar, saber que esa persona pues es impertinente, ¿no? Lo entendemos bien cuando el Señor nos dice otra cosa que tiene que ver con lo mismo de juzgar. Porque ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios por un solo versículo? No se puede. Hay que buscar la misma doctrina en otra parte de la Biblia para que nos refuerce lo que entendemos. Entonces podemos ir a Juan 7:24. Juan 7:24. Fíjense que dice ahí, Juan 7:24 nos dice, acá también lo tengo, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Se fijan? Dice otra vez que no juzguéis. Pero nos dice, según las apariencias. Sino juzgad, o sea, sí podemos juzgar, pero con justo juicio. O sea, el mandamiento no es no juzgar. El mandamiento es juzgar correctamente. Aquí nuevamente vemos cómo nos está diciendo el Señor Jesús. No que no juzguemos, sino que lo hagamos correctamente, que lo hagamos bien. Pongamos un ejemplo. Hay a veces en los mares del Atlántico se desprenden algunos pedazos de hielo del Ártico y andan vagando, flotando en el mar de aquí para allá. Eso se les llaman iceberg. ¿Han visto fotos de los icebergs? Bueno, nosotros vamos a juzgar según la apariencia, porque vamos en un barco y solo vemos la parte de arriba del iceberg y decimos, ahí está bien chiquito. ¿Sería un buen juicio? Todos hemos visto fotos y por debajo el iceberg es un pedacito, pero por debajo es una masa de hielo impresionante. Si juzgamos según las apariencias, estaremos equivocados. Por eso nos dice esto el Señor Jesús. Además nos dice en el verso que juzguemos con justo juicio. Esto es como en un juzgado. Imagínense que vamos a un juzgado, aquí tenemos una abogada. Imagínense que vamos a un juzgado, donde se nos muestran suficientes pruebas de un hecho para determinar algo. El juez tiene que ver todas las pruebas para determinar algo. Esto se llama tener criterio. Si no hay un buen criterio, si no hay un criterio suficiente, el juez no puede juzgar porque no tiene las pruebas suficientes. Y aún así a veces lo hace, ¿no? La falta de criterio nos quita la posibilidad de juzgar justamente. Por lo que
En resumen, el juzgador debe de tener toda la información para juzgar, pero no se le prohíbe juzgar, tiene que hacerlo, pero tiene que tener toda la información, si no, su juicio pues, puede estar mal determinado. De hecho, nosotros juzgamos todo el tiempo. Juzgar es una característica humana. Juzgas si te gusta la comida. Ay, no, como que no me gustó. Juzgas si la calle está oscura y es segura. Dices, ay, no, por esa calle como que no me meto. O dices, se ve bien tranquila. No, sí, vámonos por aquí. Juzgas si es propio en un día nublado salir sin chamarra, sin tu tapadera, ¿no? Para taparte, o sin tu paraguas, ¿no? Pues juzgas, no, no creo que llueva, ¿no? Y sales con una playerita, como si nada, ¿no? Pero de igual manera juzgamos a las personas. Aquella persona que te ha mentido una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y tú te has dado cuenta de sus mentiras, pues tienes que juzgarla como un mentiroso. O si tú te has dado cuenta que no mintió, pues entonces no puedes decir, eso es mentiroso, aunque yo creí que era mentira. No, no es mentiroso. Yo creí, pero no es. Pero vamos a hablar de un buen juicio. Este sería nuestro segundo punto. Un buen juicio. Porque dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Hay muchos tipos de jueces, ¿se han dado cuenta? Hay jueces corruptos y hay jueces justos. Desafortunadamente, así somos los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo nos dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Pobres jueces corruptos. De repente te ves en una situación en la que pareces culpable. Y la gente juzga según las apariencias. Y entonces van a decir, este es culpable. Para ellos tú eres culpable, ya no les interesa saber de razones. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que están en prisión siendo inocentes? ¿Cuántas veces hemos visto una turba enardecida que quieren hacer justicia por propia mano a una persona que ni saben si es él? Ya se ha dado, allá en los pueblos, por cerca de lejos. Bueno, ¿te gustaría que a ti te pasara eso? O sea, nadie, ¿no? A nadie le gustaría que lo juzgaran así. O sea, primero pregúntenme, saquen las pruebas, o sea, ¿de qué se me acusa, no? Creo que a nadie le gustaría eso. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que te juzgaran? Pues con justo juicio, ¿no? Fíjense que esto mismo pasó en la Inquisición. La gente decía, ¿qué creen? Yo creo que fulanita es bruja. ¿Qué creen que fulanito es un hereje? ¿Qué creen que fulanito que tiene mucho dinero casualmente es un hereje? Hay que agarrarlo y matarlo. Y los mataban. Los mataban en la hoguera y después de sacarle la confesión a base de tortura, porque si confesaban después de que los lastimaban hasta que ya no podían más y decían, sí, ya digo lo que quieras, pero no me sigas maltratando, ¿no? El tiempo ha dado la razón a miles de inocentes cristianos, ya que se ha demostrado que los católicos de aquel entonces lo hacían por poder y codicia. No lo hacían realmente porque estuvieran juzgando por la ley de Dios. Y pues así se hicieron de muchos bienes mal habidos, desafortunadamente. Lo mismo pasa hoy en día. ¿Ustedes creen que eso nada más pasó en la época de la Inquisición? No. Hoy en día está pasando. La sociedad adoctrinada que nos ha tocado vivir, así juzga. Te tachan de intolerante y de discriminación por decir la verdad. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. ¡Ay, eres un intolerante! ¡No, hombre! Es discriminación, hay que encerrarlo. Hay leyes que defienden a estas personas que acusan al que dice la verdad. Hay varios países que estas leyes ya están instituidas. Nosotros que conocemos un poco la voluntad de un Dios perfecto, pues podemos darnos cuenta del error, lo podemos ver claramente, pero la gente está ciega porque tiene una venda en los ojos. Ya que dice la palabra, fíjense que dice ahí en Isaías 5, 20 al 23. Isaías 5, del 20 al 23. Isaías 5,
del 20 al 23. Este pasaje debería estar subrayado en todas las Biblias porque es muy claro y nos dice las cosas que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo estas cosas. Isaías 5 del 20 al 23 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Eso le dice Dios a todas estas personas que hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es lo que estamos viviendo hoy. Pero hablemos del verdugo. ¿Quién es un verdugo? El que castiga, ¿no? El que impone el castigo. Bueno, no le impone, el que lleva a cabo el castigo. Ese es el verdugo. Dice al final de nuestro pasaje: y con la medida con que medís, os será medido. Sucede que muchas veces nosotros, pues queremos misericordia de los demás. Ay, ténganme misericordia, no sean malos, ténganme misericordia. Pero nosotros mismos no la damos, no la obsequiamos. ¿No somos misericordiosos con los demás? Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en una parábola muy bonita, que es la parábola del siervo que no quiso perdonar. ¿Se acuerdan de esa parábola? Fíjense, vamos a Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Fíjense qué dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense, el Señor Jesucristo nos dice, el reino de los cielos, sus juicios, todas las cosas que hay ahí, son semejantes a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Porque Dios nos va a pedir cuentas, ¿sí o no? Entonces el reino de los cielos es semejante a esto. Dice, verso 24, cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No sé cuántos serían, pero se ve que era una buena cantidad de dinero. Verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Bueno, seguramente era mucho dinero y bueno, pues eso valía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y pues el otro, movido a misericordia, dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Por gracia se nos perdonan nuestras deudas. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo que estuvo rogándole a su señor, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que él debía. Y agarrándolo lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Dice el Señor Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Con la vara que mides, serás medido. Esa
Este tuvo la oportunidad de ser perdonado, pero él no pudo perdonar. Por tanto, no fue perdonado. Cuando uno juzga, tiene una medida de amor, tiene una medida de misericordia. Uno mismo será juzgado por el Padre. Y con esa medida que nosotros usamos para con los demás, vamos a ser medidos. La pregunta es, ¿cuál es tu medida de amor? ¿Cuál es tu medida de misericordia para con los demás? En conclusión, hermanos, para el ser humano es normal el juzgar lo que tiene enfrente. Es algo natural, ya lo traemos porque va a haber cosas que nos gusten y cosas que no. Analizando las palabras del pasaje y otros pasajes, nos damos cuenta que Dios no nos prohíbe juzgar, porque es normal, es necesario. Dios lo sabe y por eso no nos lo prohíbe, ya que es bueno que nosotros sepamos juzgar. Sin embargo, debemos de juzgar con justo juicio y nunca según las apariencias, porque las apariencias engañan. ¿Han oído ese? ¿Las apariencias engañan? Pues sí. A veces somos prontos para juzgar a otros, y me incluyo, para que ustedes se identifiquen, pero también somos lentos para juzgarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de nosotros, decimos puras cosas hermosas, pero ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Y decimos, bueno, ya ni modo. Cuando debería de ser, Señor, perdóname. Sin embargo, quien piense estar firme, mire que no caiga. Eso decía el apóstol Pablo. Hay que juzgarnos a nosotros mismos constantemente. Preguntarnos, ¿en qué puedo estar mal yo? ¿En qué estoy mal? ¿Estoy bien en todo? ¿O hay cositas por ahí que tengo en mi corazón que no he solucionado, que no he sido buen perdonador, que no he sido bueno? Cuando vemos algo mal de alguien, primero preguntarnos a nosotros mismos, ¿no será este mi reflejo en la otra persona? A veces nos ofendemos por algo que hace alguien, cuando nosotros también lo estamos haciendo. Debemos de pensarlo y primero juzgarnos a nosotros mismos. Por eso la medida con que juzgamos es muy importante. Si eres de esas personas quisquillosas y tu dedo inquisidor apunta a todo aquel que se equivoca, recuerda que tú también te has equivocado. Inclusive puedes estarlo haciendo. No seamos ese dedo inquisidor que acusa y condena a todo aquel que la regó, que se equivocó. Mejor con mansedumbre. Ayudemos a los que están mal. Ayudemos, expliquemos, le tengamos paciencia con ellos. Porque ellos lo necesitan. También nosotros estuvimos ahí. Claro, siempre y cuando ellos nos los permitan, porque a veces no quieren que los ayudemos, ¿no? Yo les digo, miren, mejor seamos como Dios. No vamos a ser Dios, pero ¿cómo era Dios? Tardo para la ira y grande en misericordia. Seamos así. Tardos para la ira y grandes en misericordia. Muchas gracias, queridos hermanos. Les agradezco su atención. Vamos a hacer una oración. Si gustan levantarse, por favor. Gracias, Padre Santísimo. Gracias. Estamos aquí en esta hermosa misión en Linda Vista, que ya tenemos mucho tiempo viniendo con mis hermanos. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender tus palabras cuando nos decías que no juzgáramos, porque es importante utilizar la misma medida con los demás que la que queremos para nosotros mismos. Pero aún mejor, debemos de ser misericordiosos como tú lo fuiste con nosotros al entregar a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Padre. Ayúdanos a comprender estas cosas y a bajar nuestro temperamento, nuestra ira, nuestros juicios. A bajarlos un poquito, bajarle 2 rayitas, de manera que podamos vivir en paz con todas las personas. Señor, ayúdanos a entender estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento, queridos hermanos.